Ah. Esta es la mierda de las que les estaba hablando. A diferencia de ayer en la escalera. Ronin es un fanfic de My Hero Academy centrado en acción y mejora constante del personaje más allá de un desarrollo mental y psicológico, yendo directamente al punto desde el inicio. Ronin es uno de los fanfics más largos del fandom, con más de 500.000 de palabras y en aumento, nos muestra la aventura de Onizuku que sin ninguna clase de poder regalado o tecnología con la que respaldarse decide que tiene que ser un vigilante o morir en el intento. La línea de tiempo se aleja bastante de lo que se puede ver en el canon. Llevando a nuestro héroe a pelear contra mafiosos, escapar de héroes profesionales a través de las alcantarillas, armarse con cosas que puede encontrar durante sus cacerías de criminales por las oscuras calles de Japón, empezando con un tubo de acero en un callejón. La fuerza y confianza de Izuku en sus capacidades es tan progresiva y lógica que no sientes que esté obteniendo power-ups a cada rato, sino que estás viendo el proceso en que el carbón se convierte en el más brillante diamante. Además, suscríbanse, o denunciaré a todos los que tengan cargos por tráfico de pitufos, están avisados. Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, link del fic en la descripción. Ronin. Capítulo 1. El humo llenó el aire detrás de la escuela. Para la mayoría de la gente era nocivo, escocía los ojos y los ahogaba, pero se había acostumbrado. Había inhalado tantas cosas a lo largo de los años, el cáncer de pulmón probablemente estaba a la vuelta de la esquina. Fue ruidoso. Estaban por encima de él, riendo y dándole golpes baratos. Era difícil distinguir las palabras exactas con sus oídos zumbando, pero las había escuchado todas antes. Las pocas palabras que fueron audibles, delataron las que no podía escuchar desde el asfalto. Huele. Se pararon alrededor de él y de su camisa humeante, algunos salieron de su camino para dar una última patada mientras se dirigían a clase. Su chaqueta y camisa escolar estaban calientes, dolorosas al tacto, pero cualquier movimiento estaba más allá de él en este momento. Apenas podía pensar en este momento. El mundo parecía cambiar cada pocos segundos, un poco más oscuro de lo que debería haber sido. Tenía los ojos pesados y las extremidades parecían de plomo. Se sentía bastante bien estar en el suelo, aparte de la roca debajo de su columna vertebral. Eso fue bastante molesto. Se quedó allí 5, tal vez 10 minutos antes de darse la vuelta. Se subió a manos y rodillas, usando la pared de la escuela para ponerse de pie. Se inclinó contra la pared como una muleta por un momento mientras recuperaba el aliento, luego se alejó cojeando de la estabilidad mientras recogía sus cosas. Recogió los libros y los papeles que se habían esparcido por el estanque de los koi, los puso de nuevo en su mochila y se abrió camino hasta la escuela y su clase. Se sentó en la parte de atrás de la clase, contento de ser ignorado por sus compañeros. La sensación de ardor en todo su cuerpo estaba desapareciendo, y sus dolores habían desaparecido o sus nervios finalmente mordieron el polvo. El escritorio estaba frío al tacto y deslizó las manos a lo largo de él para disfrutar de la sensación. Se sentía bien, solo con apoyar la cabeza en algo frío. Apenas un minuto después de que bajó la cabeza, alguien pateó su silla y lo hizo levantarse. La clase estalló en risitas mientras él apenas se aferraba a su silla antes de deslizarse un poco hacia atrás y derrumbarse. El chico desaliñado y la silla se cayeron. Esto convirtió las risitas de la clase en risas. Nadie ni siquiera trató de ocultarlo, y a Sensei no le importaba. Solo les dijo a todos que se callaran y prestaran atención. Vuelva a colocar la silla y vuelva a sentarse. Sigue, escucha a Sensei. Su bolígrafo recorrió la página, tomando notas tan rápido como un dispositivo de conversión de texto a voz y con el doble de precisión. Los ojos volvieron a mirar las notas, escribiendo y subrayando mientras Sensei hablaba. Los minutos pasaron como segundos y la escuela terminó. Los libros desaparecieron, se metieron rápidamente en su bolso en un abrir y cerrar de ojos antes de que se dirigiera hacia el pasillo, tratando de salir lo más rápido posible. Los estudiantes se rieron mientras corría como perseguido, pero al menos no lo detuvieron hoy. Las escaleras iban y venían en un instante, y no dejó de correr hasta que la escuela estuvo a solo un punto detrás de él. No tenía la resistencia para seguir adelante, a pesar de no querer detenerse nunca. Incluso cansado como estaba, el niño seguía tropezando mientras respiraba con dificultad. La gente ahora caminaba a su alrededor, algunos miraban con curiosidad al estudiante extremadamente agotado. A la mayoría no les importó, y esa fue la mejor reacción. Todos lo odiaban, lo encontraban divertido para meterse con él o no les importaba de ninguna manera. Ese tercer grupo no comenzó nada, y en este punto, eso fue lo mejor que pudo imaginar. Esta no era la primera vez que tomaba una ruta indirecta a casa.
De lo contrario, los matones más rápidos simplemente lo esperarían en el camino. Mantuvo la cabeza gacha mientras las calles se vaciaban y las tiendas se degradaban. Los ciudadanos se volvieron vagabundos y los edificios quedaron vacíos a medida que la carretera avanzaba. Se deslizó por el paso subterráneo, dejando atrás todas las sutilezas. Por delante estaban los pobres, los golpeados y los sin peculiaridades. Como él. Podrían causar problemas a la mayoría de la gente, pero todos parecían saber que él sería uno de ellos en poco tiempo. Sabía algunos de sus nombres, asintiendo con la cabeza en un código tácito. No se conocían personalmente, pero parecían conocerse. Finalmente, toda la gente terminó y los edificios finales aparecieron a la vista. De aquí en adelante, solo se volvería más y más poblado hasta que llegara a casa. El vidrio se rompió bajo su pie y lo detuvo. Miró a través del edificio y su nueva ventana rota. En mal estado y grande, la puerta estaba cerrada con clavos, pero las ventanas rotas dejaban cualquier intento de entrada fácil. Se rió de los tablones que mantenían la puerta cerrada. «Tú también eres Deku, ¿eh?». Se rió entre dientes con tristeza mientras volvía a la carretera, pateando una tubería oxidada en su camino hasta que se salió de la acera. Ya no tenía sentido correr, solo una caminata lenta a casa. Le alivió las heridas para disfrutar del aire y ayudó a estirar las piernas. Lo ayudó a inventar excusas cuando finalmente llegó a casa para dar escaleras. Hoy, se cayó por las escaleras. El olor a humo se había ido desde que lo golpearon tan temprano en el día. Se intercambiaron tristes y débiles excusas cuando pasó junto a su madre. Directamente a su habitación, donde se tiraron y clasificaron las notas. Primero, se ordenaron sus estudios, revisando su trabajo y eliminando los deberes. La parte más fácil de la escuela era la escuela. Ni siquiera tomó una hora. Una sonrisa adornaba su rostro mientras sacaba su teléfono, activando la aplicación de Héroe. Sacó sus notas más importantes y las agregó a su colección preexistente. Cuando las noticias le dieron detalles, llenó cuadernos nuevos y viejos, ajustó la información y pasó horas perdido en un mundo glamoroso de dioses. Salvaron a todos, sin peculiaridades o no. Ellos ayudaron a todos, ¿quién no querría conocer a uno y mucho menos ser uno? Su sonrisa permaneció mientras iba a cenar, pero perdió su brillo cuando se hizo forzada. La atmósfera no era mucho para mirar, una habitación casi silenciosa hasta que se volvieron a dividir. Limpió para ambos y regresó a su habitación. De vuelta al teléfono, sacó su video más visto de hace 10 años. Lo primero que descargó con cada teléfono que había adquirido. El fondo lleno de humo, la gente asustada, todo interrumpido por una risa fuerte y segura. Una pequeña sonrisa floreció cuando las palabras salieron de su teléfono. «Está bien ahora». ¿Por qué? «Porque yo estoy aquí». Dejó que se repitiera 2 veces, sonriendo todo el tiempo. Luego regresó a sus notas de Héroe con vigor, sin mostrar signos de detenerse hasta que tuvo que descansar otro día al día siguiente. Ya estaba contando los días hasta la graduación, hasta que nunca tuvo que volver a ver a la mayoría de sus compañeros de clase. El sueño eliminó los dolores de su cuerpo, mientras su visión ya tenue se desvanecía a negra. Capítulo 2. El niño fue directamente a la escuela sin desvíos, tratando de ir lo más rápido que podía. Era mucho más difícil acosarlo si no podía atraparlo. Hizo una carrera dura, manteniéndola durante unos buenos 5 minutos. Había estado corriendo desde que tenía 5 años, y con los años se había vuelto bastante bueno en eso. Aún así, llegó deliberadamente a la escuela con solo 1 minuto libre antes de que sonara la campana, llegando a propósito tan cerca de la fecha límite para evitar encontrarse con alguien antes de que comenzaran las clases. Entra en el aula, siéntate en su silla y saca sus notas. Hizo todo esto en 1 minuto después de haber entrado en la escuela, tratando de darles a todos el menor tiempo posible. No podrías lastimarlo si no estuviera allí, así que trató de ser lo más pequeño y alejado posible de otras personas, encogiéndose en su silla para ser lo más pequeño posible al comienzo de la clase. Sensei entró con papeles, anunciando cómo iban a elegir y planificar sus futuros trabajos. Oh Dios, estoy seguro de que todos quieren ser héroes. La clase estalló en vítores cuando sus compañeros rugieron, haciendo un montón de ruido. Gambastearon sus peculiaridades, algunos incluso vitorearon francamente. Sensei seguía adelante, alentando este lío. Con suerte, alguien ya terminaría esta pesadilla para que él pudiera terminar rápidamente. Ay, no me juntes con todos estos extras, Sensei. Solo había 2 personas que no estaban visiblemente emocionadas, pero solo una exudaba confianza. Katsuki Bakugou.
Este estudiante confiado se había estado relajando en su silla, reclinándose con los pies en alto, pero ahora comenzó a ponerse tan físico como el resto de la clase. Kacchan saltó sobre su escritorio, mostrando con orgullo todos sus logros. Todo era cierto, pero parecía un poco excesivo. Divagó sobre Ida Wa, la escuela secundaria de héroes nacional y que pronto será internacional. Si bien era casi imposible entrar, tenía que admitir que, de todos los presentes en la sala, Kacchan tenía la mejor oportunidad de superar las probabilidades y entrar. Luego, en el clímax de la autogratificación de Kacchan, Sensei habló de nuevo. «Oh baño, Midoriya, tú también querías ir a Wae». Podía sentir la mirada de todos cambiar de Kacchan a él. Se levantó para defenderse, vagamente consciente de su balbuceo. El departamento de héroes de UA ha estado abierto a solicitantes sin peculiaridades durante años. Es completamente posible. Una explosión lo sacudió hacia atrás, y estuvo casi agradecido de que le cortara el divagar. Escucha, Deku, eres incluso peor que el resto de estos malditos rechazados, un aspirante a ser sin peculiaridades. ¿De verdad crees que dejarían entrar a alguien como tú cuando podrían tener a alguien como yo? Su espalda golpeó la pared rápidamente y siguió tartamudeando antes de mirar al suelo. Y lo que quiero decir es que, no puede hacer daño intentarlo, ¿verdad? ¿Intentar? Joder, intentar. Otra explosión. ¿Qué toma UA por bastardo, un hogar para discapacitados mentales? El maestro obligó a Kacchan a calmarse eventualmente. Pero tan pronto como terminó la clase, sus preciosas notas de héroe volaron y tiraron por la ventana. Kacchan también tenía una línea rápida para eso, pero no había estado escuchando a la gente durante años. ¿Quieres una peculiaridad tan desesperada? Intentar zambullirte desde el techo de la escuela. Tal vez consigas algo en la próxima vida, Deku. Incluso él no podía ignorar eso. Se volvió hacia Kacchan y sus matones, y su mano explosiva. Cualquier argumento murió en su cabeza, tácito, mientras guardaba el resto de sus pertenencias y se dirigía a sus notas. Sus notas aterrizaron flotando en el estanque de Koi. Nadie ha salido nunca aquí, al menos, no voluntariamente. Miró hacia el techo, preguntándose si saltó cuánto tardaría alguien en encontrarlo. Sacudiendo estos pensamientos de su cabeza, tomó sus notas y siguió su camino. Se obligó a animarse mientras caminaba a casa, tomando su ruta larga habitual a casa. Tomaría ese examen de héroe. No moriría en el examen de ingreso. Presumiría de lo bueno que puede ser una persona sin peculiaridades. Iría a UA, y tal vez incluso conocería a su ídolo Olmix. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse positivo y mantener la cabeza erguida. Para mantenerlo en sus pensamientos, literalmente mantuvo la cabeza en alto y se rió mientras entraba al paso subterráneo, levantando un puño triunfalmente en el aire. Jajaja. Jajajaja. La rejilla de alcantarillado por la que acababa de caminar fue enviada a un charco de lodo verde sensible que surgió. Una capa de invisibilidad de tamaño mediano, justo lo que estaba buscando. Giró a su alrededor, empujando un zarcillo por su garganta. No podía respirar. Gracias por estar aquí, chico, tengo un poco de prisa. Realmente salvaste mi pellejo, eres mi héroe. Ahora Dios solo se estaba burlando de él. Esto fue una estupidez. Trató de sacar el lodo de su boca, pero sus dedos lo atravesaron. El mundo se estaba volviendo negro. Su cuerpo se estaba rindiendo, lo que lo obligó a relajarse a pesar del pánico. Entonces, en lugar de desvanecerse a negro por asfixia, hubo una gran ráfaga de viento que lo envió volando. Escuchó un golpe cuando la parte posterior de su cabeza golpeó el cemento, y todo se volvió negro en un crujido. ¿Estás despierto, joven? Me preocupaba de que le golpeara a ese villano un poco duro. El cabello dorado rebotó en su vista. Su cabeza se sentía terrible. Parpadeó y luego miró por segunda vez. Un hombre enorme y musculoso con pelo de conejo y una sonrisa de $1.000.000 se echó a reír. No al ciudadano preocupe, se podría decir que, estallar el villano que atacan. Levantó 2 gaseosas de 2 litros, llenas de Mr. Sludge. Alele Mix. Estás aquí, realmente estás aquí. Trató de encontrar algo para firmar, pero ya estaba hecho. Se maravilló de la obra, luego se inclinó varias veces ante su salvador e ídolo. Gracias, muchas gracias, señor. Hizo una pausa por un momento, pensándolo bien. Yo, tengo algo que necesito preguntarle, señor todopoderoso. Usted, lo siento ciudadano, pero tengo que correr.
Manténgase seguro y recuerde, además Ultra Air no era tan ventoso como esperaba, cientos de pies en el aire sin edificios estables cerca y una muerte segura debajo. Hacía mucho viento, claro, pero los vientos no lo arrancaron de la pierna de Olmig como un guijarro en equilibrio sobre un automóvil a toda velocidad. Medio pensó que saldría volando y salpicaría algo en retrospectiva, pero no había puesto ningún pensamiento real en esto. De lo contrario, este estudiante de secundaria probablemente no habría agarrado la pierna del héroe número 1 justo cuando ese héroe intentó despegar saltando con suficiente fuerza para lanzarlos a ambos cientos de pies en el aire. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Olmig luchó contra él, tratando de sacar al chico como si quitara un trozo de cinta adhesiva extra. Se las arregló para enfocar sus ojos en su héroe. Yo no puedo. Yo voy a morir. Olmig hizo una pausa, asimilando lo que decía. Asintió y miró a su alrededor en busca de algún lugar donde aterrizar. Aterrizaron sobre algún edificio al azar, con él respirando con dificultad. Oh Dios, pensé que iba a morir. Siempre aprecio a un fan, pero creo que necesitamos separar esta vez. Buen día. Fue mucho más enérgico que la última vez. Con torpeza, se puso de pie. Olmig, espere por favor. Olmig ni siquiera se dio la vuelta, pero de todos modos iba a dejarlo todo. Quiero saber si alguien, incluso alguien sin peculiaridades, puede convertirse en un héroe. Olmig se detuvo ahora, mirándolo levemente. Todos me dicen que es imposible, y que nunca podré hacerlo, y eso me deprime. Pero luego te recuerdo a ti, y tu sonrisa confiada, siempre salvando a todos. Incluso si no tengo una peculiaridad, ¿crees que todavía podría salvar quién eres? Había mirado al suelo por un segundo y Olmig fue reemplazado por un esqueleto rubio. El esqueleto abrió la boca y respondió: soy todopoderoso, interrumpido por la sangre que brotaba de su boca. ¿Estás bien? Debería llamar a una ambulancia. Olmig negó con la cabeza, suspiró y se apoyó contra la barandilla. Parecía alguien a punto de revelar un gran secreto. Escucha, chico. ¿Ves esto? Se levantó la camisa, mostrando una espantosa herida. Estaba morado por la sangre y parecía aplastado y retorcido. Un villano me hizo esto, hace años. Me quitó la mayor parte de mi estómago. Esa gran forma por la que todos me conocen. Ahora solo puedo hacerlo por unas pocas horas al día. Un villano, hace unos años. Motosierra tóxica. Midoriya tomó algunas conjeturas, pero Olmig simplemente negó con la cabeza. No, pero conoces muy bien tus cosas. Esta pelea nunca fue revelada al público. Un villano mucho peor que cualquiera de ellos hizo esto. Pero debes mirar esto y ser realista. Soy el héroe más fuerte en el mundo ahora mismo, y mírenme. Apenas puedo sostener mi propia mierda, sangrando y delgado como un palo. El más fuerte del mundo, reducido a esto. Se levantó del suelo y se limpió el polvo de las piernas. Está bien soñar, pero tienes que afrontar la realidad. No puedo decirte que puedes ser un héroe de buena fe. Es un mundo peligroso y puedes hacer otras cosas. Se dirigió a la puerta, su caminar ahora era más desordenado. A menudo se burlan de la policía por haber entregado directamente a la mayoría de los villanos, pero es un buen trabajo. Adiós. Y con eso, su ídolo bajó las escaleras mientras sus sueños caían en picada desde el edificio. Capítulo 3. Se paró en la azotea de ese edificio por un tiempo. Parecía el destino que antes Kacchan le dijera qué hacer. Sus movimientos eran suaves como el cristal mientras avanzaba hacia la cornisa, agarrándose a los barrotes. Miró por encima de los barrotes hacia el suelo. Lo que debería haber sido una altura vertiginosa parecía tan agradable como un sueño hecho realidad en este momento. El frío hormigón nunca se vio tan blando debajo de él. Poniendo algo de fuerza en esos fideos que llamó brazos, comenzó a tirar de su cuerpo sobre las barras. No pudo pasar ni una pierna antes de que una explosión estallara en la distancia. Una nube de humo se elevó y el eco resonó por toda la ciudad hasta los oídos del muerto viviente. ¿Ni siquiera puedo tener un mal día para mí solo? La fuerza abandonó sus brazos mientras murmuraba, cayendo hacia abajo. Se deslizó por donde Olmig había salido, subiendo las escaleras de dos en dos, más tropezando que caminando. Salió a la calle y no sabía dónde estaba, así que empezó a ir por donde pensaba que venían. Si volvía a donde conoció a Olmig, podría llegar a casa desde allí. ¿Quería irse a casa? ¿Le importaba más? ¿Qué iba a hacer ahora, además de hacer perder el tiempo a todos? Todos le habían dicho que había estado perdiendo el tiempo de todos, y no escuchó durante todos estos años. Los estudiantes, Sensei, el médico, Kacchan, incluso su mamá. Estaban bien.
¿Cómo diablos era que un mocoso sin peculiaridades que ni siquiera podía tener el valor suficiente para suicidarse correctamente se iba a convertir en un héroe y salvar a la gente? Probablemente estaba llorando, por lo general. Limpiarlos ahora era solo una molestia, vendrían más. Algo le dio un pinchazo en la espalda, el examen lo llevó a sacar una libreta quemada y todavía húmeda. Escrito de forma desordenada en el frente Hero Analysis for the Future No. 13. Lo abrió, leyendo sobre algunos de los héroes de los que había tomado notas. Esta misma mañana, MT Lady, Kamui Wolves, Death Arms y Backdraft. ¿Podría pelear en los mismos términos que cualquiera de ellos? Si intentaba luchar contra alguien a su nivel, ¿cuánto duraría? 5 segundos si incluso. Se estaba volviendo ruidoso y el ruido lo distraía. Se detuvo de sus divagaciones de notas para mirar hacia arriba. Más adelante, una calle entera estaba bloqueada. Una pena, necesitaba ese para llegar a casa lo más rápido posible. Sería mejor dar vueltas. A pesar de sí mismo, escuchó la conversación. La multitud hablaba de un villano tomando rehenes, algo que nunca es bueno. La mayoría de los rehenes no salieron ilesos, pero tampoco los villanos. Por lo general, los héroes se ocuparían de esto en unos 10 minutos, pero no había forma de que hubiera llegado desde ese tejado en 10. Una mirada hacia arriba y alrededor mostró a los héroes, algunos muy familiares. Backdraft estaba apagando incendios. Kamui Wolves estaba trasladando a civiles. Death Arms y MT Lady estaban reteniendo a la multitud. Espera que, parpadeó, confundido por el desorden desorganizado de los héroes. Finalmente, debido a que también podría hacerlo en este punto, trató de ver al villano real más allá de todos los civiles, policías y héroes. Parecía un poco familiar. Un gran lío de limo verde se retorcía en medio del camino, con un humano atrapado donde había estado Midoriya. Sus brazos estaban cubiertos de lodo, por lo que probablemente fueron la fuente del fuego. ¿Qué estaban tratando de hacer? ¿Empeorar todo? Aún así, la resistencia fue impresionante. Habían estado aguantando por qué 10 minutos si asumes que crearon esa explosión cuando fueron capturados. Espera, ¿una explosión? Conocía esta ruta. Y reconoció algo mucho peor que el moco sensible. Kacchan levantó la cabeza, gritando mientras creaba otra ráfaga de explosiones. Fue ilógico. Las explosiones crearon humo, quitando el aire y dificultando la respiración, por lo que Kacchan solo se disparó en el pie. No era práctico, con tantos héroes alrededor. Death Arms y MT Lady no estaban haciendo nada, Kamui estaba huyendo y Backdraft era el único gran héroe que hacía algo ni remotamente útil. Fue una locura. Ese villano casi lo había matado hace ni siquiera una hora, probablemente todavía tenía algo de eso dentro de él, mejor no terminar ese hilo de pensamientos. Ese villano estaba matando a Kacchan, el que lo acosó durante años. Entonces, ¿por qué le temblaban las rodillas cuando Kacchan lo miró con ojos suplicantes? ¿Por qué se veía a sí mismo, llorando por la ayuda que estaba a solo unos metros de distancia y nadie haría nada? Una mejor pregunta, ¿por qué parecía que Kacchan y el villano se estaban acercando y sonaba como si la multitud estuviera detrás de él? Sí, Kacchan. Sus piernas bombeaban mientras corría hacia el villano, respirando con dificultad. El fuego, las palabras de los héroes, todo se perdió mientras su mente corría 1 milla por minuto cuesta arriba y no iba a ninguna parte. No puedo agarrar a Kacchan, mis manos atravesarán ese limo. No puedo sacar a Kacchan, no tengo el agarre ni un buen ángulo. ¿Cuáles son los puntos débiles de estos chicos? El cuerpo del villano era fluido y en constante cambio, pero los ojos se volvieron hacia él. Los ojos y los dientes no son líquidos, se pueden golpear. Su masa se movió hacia su brazo derecho mientras gritaba algo, creciendo en tamaño. Masa desplazable, por lo que todo su cuerpo, excepto los ojos, se puede mover sin lastimarse. Cualquier ataque físico que no pudiera lastimar los ojos no le haría nada. Agarró su mochila y se lo tiró todo a la cara, recibiendo algunos pequeños golpes cuando la bolsa se abrió de golpe y derramó sus pertenencias por todas partes. Pero como una pestaña en tu ojo, no hizo falta mucho ya que su estuche de lápices logró rebotar en el ojo del villano. El ataque perdió impulso cuando el villano gritó de dolor, dándole tiempo suficiente para deslizarse bajo el ataque momentos antes de que se precipitara hacia donde había estado. Su cabeza todavía estaba trabajando, pensando en la vez que la había visto antes. Los impactos lo suficientemente grandes como los golpes de Olmig, aún pueden lastimar a los villanos por las ráfagas de aire, como limpiar un charco con un tornado. Puede condensarse y extenderse, espera, ¿verdad?
Recordó cómo, después de que All Might golpeó la baba en menudencias, el villano quedó almacenado dentro de un par de 2 litros, que eran demasiado pequeños para todo su cuerpo. Pero todavía había baba alrededor de la escena, baba que no parecía capaz de moverse cuando no tocaba el cuerpo principal, podía trabajar con eso. El villano fangoso finalmente se volvió a enfocar, jalando a Bakugou hacia sí mismo. No es mala niña, te iba a matar rápido. Ahora me aseguraré de que esto duela. El niño de cabello verde retrocedió un poco más, lo que obligó al villano a estirar su masa y estirar el brazo. El niño no miró hacia dónde se dirigía y retrocedió hasta los contenedores de basura. Se tomó un segundo para ver lo que encontró, el mismo segundo en que el villano se adelantó para aplastarlo con un brazo. La fuerza fue verdaderamente monumental, dividiendo el aire mientras el líquido espeso se movía hacia abajo. El pelirrojo se volvió, sosteniendo uno de los contenedores de basura vacíos para intentar protegerse. Todos los que miraban sabían que no sería suficiente. Era un cubo de basura de plástico, por el amor de Dios. Solo tomó un segundo, con los héroes dando bandazos hacia adelante demasiado tarde para tratar de salvarlo. Midoriya abrió el contenedor de basura justo antes del impacto y apuntó con el extremo abierto hacia el ataque entrante, la fuerza hizo que sus rodillas se doblaran. El brazo del villano se estrelló hacia abajo y golpeó el borde con suficiente fuerza para romper huesos, pero en lugar de arrugar el contenedor como una caja de jugo de manzana, el borde del contenedor de basura creó una pequeña cuña en la sustancia pegajosa. Primero, luego, la cuña se hizo más grande ya que la fuerza no se detuvo hasta que atravesó todo el brazo del villano del limo. El borde del cubo de basura cortó el brazo del villano, desconectándolo del cuerpo principal. Debido a que estaba tan lejos del cuerpo principal, había tardado medio segundo más en llegar hasta él y medio segundo menos en recoger el cubo de la basura. Rápidamente pateó el contenedor de basura, vertiendo el lodo detrás de él mientras avanzaba, concentrado ahora. Mantén tus ojos en el hombro para ver el destino. Sigue sus ojos. Todas las cosas, murmuró el verdoso mientras caminaba hacia adelante, con los ojos cerrados como un halcón. El villano se quedó boquiabierto, aparentemente el único que sabía por qué Midoriya seguía de pie. Su brazo salió de nuevo, esta vez de lado. No tendrás suerte 2 veces, mocoso. Abra el contenedor de basura, colocando el borde sin ruedas en el asfalto. Puso todo el peso de su cuerpo detrás del bloque y aún se resbaló cuando el bote de basura agarró el brazo, empujándolo hacia atrás y casi sobre su trasero. Pero incluso mientras lo movían, Midoriya empujó la tapa del bote de basura hacia abajo para cortar el brazo. Dale la vuelta a la lata para poner su peso en el corte. Todo el cubo de la basura se puso boca abajo, Midoriya y su peso se combinaron para cortar la baba. Se produjo un tercer ataque, y Midoriya tiró el cubo de basura boca abajo en el camino, usando el propio impulso del villano para forzarse a sí mismo fuera del camino. La espalda se encontró con la pared y algo tenía que ceder. Algo en su pecho crujió, enviando una nueva ola de dolor a través de él. El mundo giraba, pero había estado girando durante años. Le dolían los pulmones, pero esa era la nueva normalidad. Con apenas un momento para detenerse, se arrastró junto con el cubo de la basura, lo enderezó y casi se inclinó para evitar el siguiente ataque. Su cuerpo era resistente, pero se estaba quedando sin fuerza. Esto fue. Derramó el limo del cubo de la basura y lo arrojó al fuego, lo que debería evitar que el villano lo recuperara cuando se moviera. Los ojos de Midoriya parecían arder mientras miraba al villano, sin darse cuenta del gruñido que estaba luciendo. De todos los héroes Shmuks, solo All Might había sido una amenaza para él. Pero ya no, con este pequeño demonio sonriente frente a él. Parecía una mierda peculiar de Jekyll y Hyde. El perdedor que trató de matar se había ido hace mucho, reemplazado por esta cosa. Era más pequeño, menos de la mitad del tamaño del villano, pero sus ojos vidriosos y su aire de indiferencia hacían que pareciera que lo estaba mirando hacia abajo. En 15 segundos, hizo más daño que los profesionales. Este idiota debe ser un héroe en entrenamiento o necesita respirar para que su peculiaridad funcione. Eso es lo único que tiene sentido. Usó ambos brazos para este próximo ataque, atacando desde direcciones separadas para finalmente terminar con este estúpido juego. Midoriya saltó hacia adelante, haciendo rodar el cubo de basura sobre sus ruedas, corriendo directamente hacia el cuerpo principal. Los brazos bajaron cuando Midoriya tiró el bote de basura, sacó la cabeza de Bakugou y trató de tirar de la lata hacia abajo para separar al chico del limo. Pero se atascó. Bakugou le estaba gritando. ¿Qué diablos estás haciendo, bastardo? Midoriya plantó sus pies mientras miraba a Bakugou, tratando de sacarlo con todos sus músculos.
Deben haber parecido estúpidos, empapados en baba con un cubo de basura sobre la cabeza. Preguntándose cómo sería su funeral. Lo siento, Kacchan, pero... hicieron contacto visual. Desde la perspectiva de Bakugou, toda la multitud desapareció cuando dos grandes zarcillos verdes aparecieron detrás de Deku para aplanarlo. De alguna manera, no podía concentrarse en ellos. Su mirada estaba fija en el bastardo frente a él. Parecía que estabas pidiendo ayuda. Hubo una explosión que sacudió toda la calle cuando las manos aterrizaron. Las llamas parpadearon y bailaron en la onda de choque. Pero no golpearon al niño pequeño. En cambio, golpearon una espalda bien musculosa. Entrelazado con la onda expansiva del contacto, una risa profunda. Parece que no estaba practicando lo que prediqué, se dijo más o menos All Might. El niño debajo de él había ajustado el contenedor de basura, aparentemente con el objetivo de usar el impacto de ser golpeado para forzar al otro niño a tirarlo al contenedor de basura y ponerlo a salvo. Pero esas eran reflexiones para otro momento, y eso era algo que no tenía en ese momento. ¿No somos nosotros los que debemos estar arriesgando nuestras vidas, no algunos niños? Él estaba enfadado. Enojado con el villano que se escapó, enojado con los héroes sentados sin hacer nada. Sobre todo, estaba enojado consigo mismo. Necesito practicar lo que predico. Detroit, terminó, el villano intentaba otro ataque. Maldito sea All Might. Smash. Hubo una gran ráfaga de viento cuando su derecha hizo volar el lodo, su izquierda agarró a los niños. El viento en la calle giraba, el cielo se movía mientras las nubes se acercaban rápidamente. Cuando la lluvia comenzó a caer, All Might levantó lentamente una mano en señal de victoria y casi se desmayó. Volvió a plantar su pie, luego terminó de levantar su brazo confidencialmente, sin mostrar a los reporteros o compañeros héroes la sangre que le corría por la barbilla de sus propios labios. La multitud aplaudió a All Might, pero no al niño pequeño que lo había hecho mejor que 3 héroes profesionales en una pelea. Miró a los chicos, preguntándose qué podría haber sido, qué podría ser. Pero pronto ya no pudo más, los reporteros en el lugar se aseguraron de eso. Por más que lo intentó, ni siquiera el héroe número 1 pudo vencer el poder de la prensa. Se sentó solo, respirando aire limpio de un tanque mientras lo regañaban. Los héroes lo reprendieron y lo regañaron por sus acciones. ¿Estás tratando de que te maten? No hagas acrobacias como esta. Death Arms fue tan fuerte como predijo. Él simplemente asintió con la cabeza, capeándolo todo como arena en el mar. No se podía romper lo que ya estaba roto. Si mueres aquí, toda nuestra reputación está en juego. Si no te preocupas por ti mismo, al menos cuida a los demás. Eso llamó su atención. ¿Reputación? ¿Para qué fue eso bueno? Se movió, agarrando sus cosas del piso, o lo que no fue confiscado. Ahí va su bolígrafo favorito. Shesh, toda esta mierda en mi primer día. La prensa no va a ser buena. MT. Lady se quejó de la prensa. ¿Qué diablos estaba haciendo la prensa por un héroe? Tus trabajos son completamente diferentes. ¿No les gustas? ¿Y qué? ¿Cómo te afecta eso a salvar a la gente? Luego, cometió el error de mirar a Kacchan. Kamui Wops y algunos otros héroes menores también estaban hablando con él. Eras un niño muy valiente, me encantaría tomarte como compañero algún día. Kacchan resopló ya que, por supuesto, eso no era lo suficientemente bueno para él y su peculiaridad, hiperego. Pero para él, ¿lo estaban golpeando por ayudar y no ser un pedazo de mierda inútil? ¿Y qué le estaban haciendo al maldito idiota que inició incendios y casi quema toda la calle? ¿Quién se había sentado en su trasero y había hecho una rabieta cuando alguien trató de salvarlo? Estaban alabando la valentía de Bakugou por sentarse en un lugar, y golpeándolo por hacer una mierda a esos héroes falsos no se les podía pedir. Sus ojos se volvieron vidriosos mientras se levantaba y se alejaba en medio de la reprimenda. Joder si estaba escuchando. Joder si iba a seguir intentándolo. ¿A dónde crees que te vas, mocoso? Te estoy hablando. Este tipo de mierda es lo que estamos hablando, deja de caminar. La cara de Death Arms estaba roja de indignación, pero ¿qué carajo le importaba? No sabía que era tan refrescante dejar de importarle un carajo. Si alguien se lo hubiera dicho, se habría rendido hace años. La policía trató de agarrarlo, pero pasar junto a ellos fue millas más fáciles que esquivar a esos idiotas en la escuela. Parecía que una vez que dejó de preocuparse, todo el autocontrol desapareció. Probablemente fue solo temporal, pero se sintió bastante bien en este momento. ¿O qué? Ni siquiera se molestó en mirar atrás, y casi nadie le estaba prestando atención.
A la prensa solo le importaba una mierda Olmig, los héroes solo prestaban atención a Big to Go, y la policía y la atención médica estaban trabajando en el incendio. ¿Vas a mirar con desaprobación y esperar a que algún niño haga la mayor parte del trabajo, y luego hacer que Olmig te intervenga en el último segundo para aclarar tu lío? Se rió entre dientes mientras caminaba, casi seguro sabiendo que nadie lo estaba escuchando. Prácticamente nadie lo escuchó todo, pero prácticamente no es la realidad. El niño se dirigió a casa tranquilamente, divertido consigo mismo por pensar que alguna vez quiso ser uno de esos perdedores. Capítulo 4. Estaba echando humo, una bomba con un temporizador congelado que aún sigue funcionando. Siguió caminando hasta que estuvo de regreso en el distrito de personas sin hogar. No sabía a dónde iba, pero no iba a ser su casa. Aún no. Las personas sin hogar por lo general trataban de sacar un centavo de todos los que caminaban por estas calles, pero normalmente evitaban a alguien que era como ellos. En este momento, había un monstruo verde merodeando por esas calles. Caminó por el medio del camino, gruñendo para sí mismo. Caminó pisando fuerte por las calles, deteniéndose al ver un callejón familiar y su pipa favorita. Lo pateaba arriba y abajo de la carretera casi todos los días, y ahora se veía bastante lindo. Sus dedos rozaron el eje abollado, su cuerpo ya no estaba del todo recto. El óxido apareció en parches y se sintió muy bien en su mano. No del todo redondo, parecía tan golpeado como él se sentía. Contempló la tubería golpeada durante minutos, inmóvil como un poste. Apenas fue sacado de sus pensamientos por gritar. Sus ojos apenas se movieron mientras escuchaba, sin apartarse del callejón, con las manos todavía en la varilla metálica. ¿Qué vas a hacer, viejo? Dale, ahora. Algunos niños, mayores que él. Algo golpeó, zapato contra carne. Una patada. Fue difícil distinguir la respuesta, lo que significa que estaban al otro lado de la carretera. Había varios niños y niñas, más de 4 entonces. Atacando a un vagabundo por su dinero. ¿Quién sabe cómo lo consiguió estos días? Se rieron mientras lo golpeaban, sin prestar atención al suave thump, cuando una mochila cayó al suelo. El swish como alguien se deshizo de una chaqueta de la escuela secundaria, perdiendo cualquier forma de identificarlo mientras se envolvía la camiseta sobre la cabeza. Tenía los ojos parcialmente cubiertos, pero la camiseta tenía tantos agujeros y estaba tan esparcida que la visibilidad no era un problema. La vida en la escuela le enseñó a evitar los ojos. Si lo veían, la gente lo encontraría y lo golpearía. No quería que lo golpearan, por lo que se ocultó. La vida en la escuela le había dicho que siempre estuviera tranquilo. Si hablaba en voz alta, la gente lo encontraría más fácil y lo golpearía. No quería que lo golpearan, así que se quedó callado. 6 niños, todos más grandes que él. Sin embargo, había visto cómo golpear a la gente, cómo hacer que doliera. La parte de atrás de la cabeza era la parte más gruesa, pero el lado no lo era. Había visto a héroes blandir espadas, no podía ser muy diferente. El palo le llegaba hasta el hombro, agarrándolo como un bate de béisbol. A porrear. Todos esos niños se callaron cuando el más grande llevó una varilla de metal a la cúpula. El grande cayó al suelo, haciendo un sonido doloroso antes de que el monstruo le pisoteara la cabeza. Se retorció y le aplastó la cara con el pie, sin soltar la pipa. ¿Demonios crees que eres? El segundo chico pensó que era duro. Se plantó con firmeza en el cuerpo del grandullón para comenzar bien, luego se apartó y miró al siguiente en el estómago con el hombro. Girando del tipo grande, mantuvo su hombro en el estómago del segundo para que no pudiera defenderse bien y le metió el tubo de metal en la pierna, justo al lado de la rodilla. Todavía no se ha roto nada, pero ese problema se podría solucionar mediante la repetición. El segundo iba hacia abajo, y el monstruo lo agarró por la camisa para mantenerlo ligeramente levantado. En tercer lugar, un chico delgado y, en segundo lugar, una chica alta, activaron sus peculiaridades. Parecían estar emparentados, sus brazos estaban cubiertos de una luz azulada. Todavía no estaba de humor para experimentar, así que el monstruo arrastró a Second y lo usó para chequear el cuerpo de los demás. Gritó, y el aire parecía más frío, respondiendo a las peculiaridades de estos idiotas. Otro empujón para enviar al segundo hacia ellos. Estadísticamente, solo necesitaba vencer a la mitad de estos mocosos y el resto se rendiría. Otra chica y otro chico no estaban haciendo una mierda. Solo necesitaba sacar a estos dos y saldrían bajo fianza. Estaba cansado, dolorido de antes, pero estaba tan acostumbrado al dolor que tal vez solo hubiera sido capaz de hacer todo lo posible cuando algo lo lastimaba, presionándolo. Los dos gélidos y curvados Schmuck se apartaron, separándose.
Las mujeres eran en general más débiles y ella tenía la constitución de un poste de teléfono, así que el cuarto era. Se había movido a la izquierda del cuerpo agitado de Second, por lo que se balanceó desde la izquierda para dividirlos aún más. Por lo general, no era una buena idea rodearse, pero estos idiotas serían peores si los dejara juntos. El agarre cambió a un estilo de una mano, lo que permite un mayor alcance a costa de la potencia. Efectivamente, golpeó su brazo a su lado e hizo una mierda. Tiró del poste ligeramente hacia atrás, empujándolo como un estoque en su estómago y luego desviándose de su curso para golpear el interior de su brazo. Ella había dado un paso atrás para esquivar, apartando los brazos de su cuerpo. El poste movió su brazo fuera del camino, abriéndola. Su puño cruzó su línea central y la golpeó en el estómago. Solo un segundo más antes de que llegara la tercera. Bajó los brazos y se abrió de par en par para coger un bocado de metal. Volviendo a un agarre con dos manos, golpeó su cabeza una vez y presionó hacia adelante. Se movió a su alrededor, usando su cuerpo agachado para tomar cierta distancia entre ella y tercera. Ha usado esta táctica antes con Bitchugou, corriendo alrededor de alguien que intenta levantarse para hacerlo más difícil para quien lo persigue. Se detuvo para ver a su hermana o prima o lo que fueran, apartando sus ojos del psicópata con una barra. Estoy bien, bueno, ella estaba bien. El palo la golpeó en el estómago, obligándola a levantarse ligeramente. Había hecho otro golpe de béisbol directo a sus costillas para obligarla a levantarse, luego la empujó hacia la tercera, tirándolo de culo. Se paró sobre estos molestos imbéciles con un palo ensangrentado. Su respiración era pesada, le dolía como una perra y era difícil de ver. Su camisa se había movido ligeramente sobre su cabeza. Sorprendentemente, aún no lo habían golpeado. Estos imbéciles peleaban como idiotas borrachos, y golpearlos hasta la mierda era más fácil que simplemente tratar de sobrevivir a Bitchugou. Esta no era la primera vez que lo lograban. Había oído hablar de estas perras en rumores y susurros de los vagabundos, algunos capullos ricos jodiendo durante la escuela secundaria. Habían hecho toda esta canción y baile casi todas las semanas. Se paró sobre los hermanos colapsados, agarrando el poste con ambas manos. Su pierna izquierda estaba un poco más lejos que la derecha, con los pies separados a la altura de los hombros. Se llevó el palo por la cabeza, mirando directamente a través de ellos, sin darse cuenta de que estaba usando su primera técnica de espada, una simple sobrecarga. Entró con su pie izquierdo adelantado, moviéndose desde los hombros y empujando con la pierna de atrás. Sus brazos bajaron, sus codos se enderezaron y giraron, terminando con las muñecas inclinadas hacia abajo mientras golpeaba la tubería en la frente de Tirt. Todo antes de esto eran básicamente golpes de béisbol y golpes agudos, como un anciano golpeando a alguien con un bastón. Este columpio cortó el aire, sin darle al cráneo a dónde ir, ya que estaba atrapado entre el asfalto y la tubería. Un paso de ajuste hacia atrás, todavía agarraba el tubo con las dos manos. Escuchó la respiración pesada para ver si alguien ya derribado se levantó, pero solo hubo gemidos. Se volvió hacia los dos últimos en pie, pisoteando nuevamente el estómago del primer chico. Ustedes dos, sacando a sus amigos de aquí. La próxima vez que vengan, traigan algunos guardaespaldas o la menor de sus preocupaciones será una conmoción cerebral. Esa línea fue una cita directa de un héroe clandestino, Eraserhead. Parecía apropiado, y fue una de las únicas pruebas registradas de que realmente había un héroe llamado Eraserhead. Tú, obtén tu dinero. Los idiotas como estos generalmente tomaban todo el efectivo que los indigentes locales lograban juntar. Consíguelos de todos los demás mientras estás en ello. Lo haría, pero no estaba seguro de dónde lo pusieron. Además, eso les da huellas digitales. Y lo único que tenía huellas dactilares sin manchas en este momento era la tubería. El vagabundo tomó una gran suma de dinero en efectivo del tipo grande, antes de devolver la mayor parte. Supone que fue él quien lo tuvo, observó indiferente mientras hacían pistas. Fue tan extraño. Mientras luchaba, se sintió genial. La ráfaga de bailar alrededor de esos idiotas borrachos, bueno, probablemente esos idiotas borrachos, fue increíble. Fue por eso que Bakugou lo golpeó, por algunas emociones mientras luchaba. Su mirada se dirigió a las personas sin hogar que habían venido a agradecerle. No sabían su nombre, ni cómo era en realidad, y viceversa. No lo habrían culpado si no hubiera hecho nada, pero ahora mismo se veían tan agradecidos. Sonreían como solía hacerlo. Los jóvenes, los viejos, los rotos y los golpeados, todos estaban extasiados, mirándolo como si fuera una especie de héroe. También cómo se sintió la pelea, esto fue mejor.
Si regresan, avíseme. Yo me ocuparé de ellos por usted. Era extraño que esta mañana estuviera pensando en zambullirse desde edificios y admirar hormigas. En este momento, todo en lo que podía pensar era en planear la próxima vez que tuviera que pelear de nuevo. Los héroes fracasados estaban lejos de la mente de Midoriya cuando se quitó la camiseta, volvió a ponerse el abrigo y la mochila y finalmente se dirigió a casa, cansado pero satisfecho. Capítulo 5. El camino de regreso fue fácil, pero tuvo que llevarse la pipa. Si esos adolescentes regresaran y lo encontraran, podrían usarlo como evidencia de agresión y agresión. No tuvo problemas para creer que esas personas sin hogar no lo venderían. No pudieron. No sabían dónde vivía ni quién era en realidad. Incluso si pudieran, probablemente no se pondrían del lado de los niños que se pasan el día golpeándolos. Entró en la casa silenciosamente, deslizando la tubería en una esquina, luego entró por segunda vez en voz alta. Esto desvió la atención de su madre de la repentina aparición de una pipa y la dirigió hacia él. Repasó las preguntas habituales que él había escuchado 1.000.000 de veces y lo reprendió, al igual que los héroes. De alguna manera, era mucho más difícil enojarse con ella y casi imposible seguir enojado. Había faltado una semana a la escuela para recuperarse, pero necesitaba ir al médico al día siguiente. Parecía algo que debería haber hecho hoy, pero ¿a quién le importa una mierda un niño sin peculiaridades y sus heridas internas? Sacudió la cabeza, viendo cómo su madre entraba a la cocina y agarraba la pipa, la llevaba a su habitación y la arrojaba debajo de la cama. La cena fue katsudon, una comida de cerdo que era la favorita de Midoriya. Para él, ahora, era solo un recordatorio de tiempos mejores en estos días. Todavía saboreó la comida, pensando en toda su vida. Siempre admirando a los héroes, pero sin ver realmente de qué se trataban. Su mente pasó rápidamente a The Arms MT. Lady, hablando de su popularidad como si fuera algo importante. Una leve mueca apareció en su rostro, pero la obligó a bajar con otro mordisco e hizo una excusa para morderse la mejilla. Hacían que pareciera tan difícil como si tuvieras que ser elegido por Dios para convertirte en un héroe. Lo había hecho 2 veces en una noche, y no necesitaba un superpoder cursi con un nombre extraño. Pero la gente a la que golpeé era un villano casi derrotado y un montón de gilipollas borrachos. Un verdadero villano no habría caído tan fácilmente. Entonces todo lo que necesito hacer es volverme más fuerte. Ni siquiera All Might es inmortal, y con un entrenamiento real, tal vez podría convertirme en un héroe. Un verdadero héroe, no un falso. Asintió para sí mismo y tomó sus platos, lavándolos y secándolos antes de colocarlos. Se deslizó a su habitación, recargando su teléfono mientras comenzaba a ver vídeos de All Might. Ya no los ve como un fanboy, sino como un aspirante a héroe. All Might realmente parecía ser poderoso, pero Midoriya observó y notó algo. Comenzó a mirar los ataques, los ojos se abrieron un poco cuando se dio cuenta. A través de todos los golpes, todas las explosiones gigantes tenían algo en común que Midoriya debería haber sabido hace años. Nadie vio más peleas que Midoriya, podía reconocer más de 20 artes marciales diferentes, incluso si no podía realizar ninguna de ellas correctamente. Él no conoce un solo arte marcial, la mayoría de las técnicas de All Might eran básicamente agitadas. La única razón por la que trabajaron fue por su inmensa fuerza. Si usara un golpe real, podría enfocar el ataque y evitar volar edificios con cada movimiento. Midoriya comenzó a mirar a otros héroes profesionales. Casi todos los héroes entre los 10 primeros no tenían un solo arte marcial real a su nombre, excepto Lavadora por alguna razón. No pensé que un tipo con mangueras en lugar de brazos podría lograrlo. Las artes marciales se volvieron más comunes cuanto más bajabas, cuando se volvieron menos sobre Kirk Power y se convirtieron más en habilidades. La mayoría de los héroes conocían algunas artes marciales básicas, pero nada oficial. Podría haber sido por su peculiaridad, podría haber sido que sus nuevas artes marciales superaron a las antiguas, pero sea lo que sea, la mayoría de la gente luchaba con peculiaridades. Se sentó, después de haber mirado miles de clips de héroes. Miró a través del techo, frotándose los ojos mientras murmuraba. ¿Por qué nadie usa artes marciales reales? Esto es solo, ellos están tratando de verse geniales. Se tomó un minuto para buscar algunos vídeos de artes marciales. Algo básico, fácil de aprender, lanza. Buena elección, buen alcance, terrible de transportar y en espacios reducidos. Estar demasiado cerca del enemigo lo hacía casi imposible para un principiante. Mano a mano. No tenía el músculo, la coordinación ni ningún compañero de entrenamiento en este momento, pero eso podría arreglarse.
Eso se veía mejor hasta que buscó por última vez tutoriales de armas. Las armas eran caras y la mayoría de los héroes no las usaban porque eran demasiado peligrosas. Los clubes eran buenos, pero él ya sabía que no había mucho que aprender. Aún así, podía ponerlo en el fondo de su mente. Finalmente, encontró algo que no debería haber sido tan difícil de encontrar. Ni siquiera era raro, y había toneladas de vídeos en él. Juego de espadas. El manejo de la espada europeo, el manejo de la espada japonés, el manejo de la espada chino, había tantas opciones. Agarró lo que iba a ser su 14º diario de héroes, tomando notas sobre los vídeos que quería ver. Una breve inmersión en los vídeos, clasificándolos y guardándolos hasta tener un diseño claro del orden que quería hacer. Japonés sería más fácil, con dojos locales. El siguiente chino y el más difícil de conseguir aquí probablemente sería europeo, estableciendo el orden en el que los aprendería, comenzó a investigar las espadas. Las espadas se pueden clasificar por forma para encontrar de qué cultura eran, luego la longitud de la espada para encontrar el tipo de espada. Pasó del ridículo Negamaki, una espada de casi 2 metros de largo, a diminutos cuchillos con forma de bisturí. Había muchos en el medio, pero al principio podía usar lo que ya tenía. Midiendo la tubería, hizo una referencia cruzada para encontrar que lo que tenía actualmente era de unos 80 centímetros. Quitándose algunos para el mango, podría ser una gran katana o un pequeño tashi. Katana era genérica, pero eso significaba que habría más material para aprender sobre ella. Katana lo era. Comenzó a buscar para ver cómo hacer uno, ya que comprar uno lo llevaría directamente a él si lo encontraban. Sin embargo, sería más difícil de rastrear si lo hiciera él mismo. Aparentemente, tomó años hacer uno real, pero pudo encontrar las especificaciones para falsificarlo con bastante facilidad. Mayor de 60 centímetros, menor de 90 centímetros. Una ligera curva a lo largo de la hoja y una extraña punta doblada. Sería un proyecto favorito, pero podría fabricar una espada, o algo parecido a una espada, en este caso ya que en realidad no es una espada precisa destinada a matar, no, concéntrate. Necesitaba algunas cosas, un soplete para derretir el metal. Algunos productos químicos para tratarlo. Un guardamanos y un asa. Una rápida comprobación de su cuenta bancaria lo llevó a sentirse decepcionado. Podría conseguir algunas de las piezas, pero no todas. Y empeoró cuando se esforzó demasiado en pensar. Si quería hacer esto, realmente quería hacerlo antes de llegar demasiado lejos, necesitaría una máscara. Un casco de bicicleta estaría bien, eso cubriría muy bien su identidad. Algo genérico. Podría comprar eso más tarde. Se volvió a concentrar en conseguir una espada de entrenamiento que funcionara. El soplete le costaba prácticamente todo lo que tenía si echaba el propano para usarlo. Podría conseguirlo esta noche, alquilar el tanque de propano cuando fuera necesario y forjar una pseudo espada. Y un martillo, pero podría encontrar uno de esos con bastante facilidad si bajaba sus estándares. Se aseguró de guardar todo antes de irse a la cama, todavía preguntándose si todo esto era una buena idea.